Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta noche te tengo un desafío, una pregunta. ¿Será que lo que tú crees con respecto a la inmortalidad del alma está de acuerdo con la Biblia? Si quieres descubrirlo, quédate con nosotros. Estamos al aire, en la mira de la verdad. Hola, muy buenas noches y bienvenido a esta serie especial de verano. Este es un programa especial donde estaremos tratando un único tema que se llama la inmortalidad del alma. Todas nuestras dudas, todas las preguntas que siempre hemos tenido con respecto a este tema bíblico serán sanadas hoy por el profesor Leandro Cuadros. Así que si tú tienes algún comentario, tú sabes que puedes dejarnos tus opiniones, tus preguntas en nuestra página de Facebook, que es www.facebook.com/Mira de la Verdad. Aprovecho para saludar a todas las personas que, como de costumbre, todos los martes se conectan con nosotros a través de la radio Nuevo Tiempo en toda la latitud de Sudamérica. También se conectan con nosotros a través de la internet de todas partes del mundo. Nos escriben de España, de Estados Unidos, de América Central, de muchos lugares. Es más, nos llegó recientemente personas que nos están viendo en Italia, una cosa, latinos que viven en Italia. Así que muchas gracias por el cariño de tu audiencia. Y bien, sin más demoras, quiero saludar al profesor Leandro Cuadros. Leandro, ¿cómo estás, mi hermano? Yo estoy hasta preocupado por ti esta noche porque este es un tema candente, es un tema muy candente, que ha dividido creencias, se han creado religiones en base a este tema, la inmortalidad del alma. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu semana? Estoy bien, amigo Pavel. Dios tiene sido muy bondadoso con nosotros y estoy muy contento también porque el estudio nuestro del verano es un estudio muy fuerte porque muchas personas de muchas iglesias, muchos cristianos sinceros tienen creencias sobre la inmortalidad del alma que no es una creencia bíblica. Entonces, el programa es muy fuerte hoy. Con certeza Dios tiene muchas cosas nuevas para enseñarnos. Yo deseo que Dios nos ayude a tenermos la disposición del corazón necesaria para aceptarmos el concepto bíblico de la inmortalidad del alma. Así es, Leandro, y la verdad es de que muchas personas han compartido conmigo, he escuchado, en fin, de que el alma está dividida en 3 partes, otros dicen que en 2, otros dicen que las personas van para el cielo, para el infierno, otros dicen que duerme, en fin, son diversas las creencias sobre este tema. Muchas, y mira, mi amigo. Y sin más demoras, yo quiero comenzar el programa con un comentario que lo hace el padre Miguel Ángel Fuentes. Y Leandro, él dice lo siguiente: nuestra alma es incorruptible, es decir, que no encierra en sí ningún principio de disolución y de muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es la descomposición, la separación de las partes de un ser. Es así que el alma no tiene partes, pues es simple e indivisible. Luego no puede descomponerse, disolver o morir. ¿Por qué algunos cristianos no aceptan la creencia común de que en la muerte el hombre va al cielo o al infierno? Esta creencia es adoptada por la mayoría de las denominaciones y se convirtió hoy en una doctrina ortodoxa en la mayoría de los líderes de la iglesia en todo el mundo. Leandro, ¿qué decir de este comentario que afirma de que el alma va para el cielo, va para el infierno, como lo dice el padre Miguel Ángel Fuentes? Mira, Pavel, nosotros en el programa En la Mira de la Verdad tenemos mucho respeto por nuestros hermanos católicos y también por nuestro hermano padre que escribió el texto, pero yo puedo garantizar que realmente es una creencia ortodoxa, la inmortalidad del alma, pero no es una creencia bíblica. La creencia que el padre expresó es una creencia griega. Los griegos acreditan que la naturaleza humana puede separarse en la muerte. Los griegos, por influencia de Platón,
y después por Santo Agostinho en la iglesia cristiana, ensinam la inmortalidad del alma, pero la Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que la naturaleza humana es una naturaleza holística, o sea, el ser humano es un todo integral, inseparable, y cuando hay una separación, no hay más la vida. La persona deja de existir. Es muy importante tener en cuenta una cosa, que en la Biblia el término alma, espíritu tiene muchos significados, muchas traducciones, pero hay un sentido principal para el término, que no es el mismo sentido presentado por nuestro hermano Padre. Mira el sentido principal del término alma en la Biblia. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. El término original hebreo para ser viviente es el término alma. Perciba que de acuerdo con la Biblia, Dios no creó un alma dentro del ser humano. El ser humano, de acuerdo con la Biblia, es un alma. Dios crió el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, es el espíritu. Con la unión del polvo de la tierra, cuerpo, con el espíritu, el principio vital de Dios, que Dios sopló, el término griego también, uno de los términos hebreos es ruach, el término espíritu, la junción del cuerpo con espíritu forma el alma viviente, de acuerdo con el texto. Interesante que el término es aplicado también para las criaturas que no son seres humanos. En Génesis 1:30, por ejemplo, el texto dice: y a toda la bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. El término que se refiere a los animales, las bestias, también en Génesis, es un término que en el original se refiere a almas vivientes. O sea, de acuerdo con la Biblia, el ser humano no tiene un alma, el ser humano es una alma viviente. Voy a leer otro texto. Deuteronomio 10, 22, es un texto muy interesante también. Deuteronomio 10, 22. Perciba, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. El término personas es el término alma en la Biblia. Por ejemplo, en la traducción en portugués se encuentra así: con 70 almas descendieron tus padres a Egipto. O sea, no son almas penadas, son personas reales. La Biblia utiliza en la mayoría de las veces el término alma como una referencia para las personas vivas. La unión del cuerpo más del espíritu, del principio vital que salió de la boca de Dios, forma una alma viviente. Los hebreos no tienen la comprensión griega de que en la muerte el cuerpo se separa del alma o del espíritu y hay una conciencia después de la muerte. Por ejemplo, David fue muy claro en su enseñanza. En los Salmos 6, versículo 5, David enseñó claramente que él no se encontraría en el cielo o en algún lugar de conciencia después de la muerte, en algún estado intermediario. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol o sepulcro, ¿quién te alabará?
David foi muy claro en decir que en la muerte no hay memoria de Dios. O sea, si no hay memoria de Dios, la persona no se encuentra en el cielo o en otro lugar intermediario para recordar de Dios y no se encuentra también en el infierno. Porque si a persona se encontrasse en el infierno, con certeza recordaría que Dios lanzó tal persona en el infierno. De acuerdo con David, y de acuerdo también con el Nuevo Testamento, la muerte es un estado de inconsciencia hasta la segunda venida de Jesús. Me gustaría de hacer un último comentario. Un gran teólogo presbiteriano llamado Oscar Cullmann, mejor, teólogo luterano llamado Oscar Cullmann, foi uma das maiores autoridades do Novo Testamento em siglo XX. Ele abandonou a crença em la imortalidade del alma e explicou uma coisa muito interessante, de que não há vida depois da muerte sin que Jesus vuelva. Não há vida sem a ressurreição. O fato de existir uma ressurreição do corpo é uma prova de que não há uma recompensa antes da segunda venida de Jesus. Por exemplo, o texto de Juan 14, 1 hasta 3, não tem sentido se a declaração de nosso irmão Padre, que Pablo leyó para nós, se a declaração é correta. Não tem sentido porque Jesus, em Juan 14, 1 hasta 3, prometeu que a recompensa depois da muerte ocorre quando Jesus vuelve en el cielo. Percibe o texto. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El texto es muy claro, mi querido hermano católico, evangélico, espírita, que acompanha nuestro programa. Jesús prometió que volvería del cielo y que después de su segunda venida, después que Él preparase un lugar para nosotros, Él volvería para levarnos para el cielo. El fato de Jesús tener de volver para nos buscar para el cielo es la prueba de que después de la muerte, ninguna persona se encuentra en el cielo o en algún lugar intermediario, porque el texto es muy claro. Cuando Jesús volver, Él llevará a nosotros para que estemos con Él para siempre. Entonces, resumidamente, la declaración de nuestro hermano Padre es una declaración lógica, pero no es una declaración bíblica. Y por tanto, es preferible ficarmos con la Biblia, porque la Biblia es la verdadera palabra de Dios y que no tiene la creencia griega de Platón que hace la separación entre cuerpo, alma y espíritu. Pero Leandro, tú mismo acabas de decir de que cuando Jesús vuelva, nos llevará para estar con Él, para donde Él esté, nosotros estemos también. Pero ¿será que no se está refiriendo a los que estamos vivos en ese momento de su regreso? Las personas que ya murieron, de repente ya fueron al cielo o al infierno, porque muchas iglesias, muchas creencias evangélicas aseguran de que habrá personas, los impios, serán castigados eternamente en el infierno. Entonces, ¿será que no se está refiriendo a los que estemos vivos en ese momento? ¿Y qué decir del infierno? Las personas que van a ser castigadas, porque la Biblia dice que es un lago de fuego donde no hay descanso ni de día ni de noche y el humo sube por toda la eternidad. Buenísimas preguntas, Pavel. Que Juan tiene una referencia para todas las personas que recibirán la recompensa después de la segunda venida de Jesús, mismo las personas muertas. Es posible encontrar, Pavel, la prueba en dos principales textos. Hay muchos otros. El primer texto que voy a leer se encuentra en Hebreos 11, 39 y 40.
Y todos estos, hablando el capítulo habla de los héroes de la fe, de las personas que tuvieron mucha fe y dejaron un ejemplo de fe. Leandro, ¿cuál es el versículo nuevamente? Hebreos 11, 39 y 40, Pavel. Ok. Pavel, em alguns momentos vou pedir para você de ler o texto comigo também. Claro vou que sim. pedir para Pavel, enquanto eu leio esse texto, que Pavel pueda ler para nós outros, 2 Timoteo 4, versículo 8. Tá bueno, Pavel? Vou ler Timoteo. primeiro Hebreus 11, 38 e 39. De los quais o mundo não era digno. Mejor, 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué interesante el texto. El texto es muy claro en decir que las personas que murieron en la fe, como los personajes mencionados en Hebreos 11, ellos no recibieron la promesa de la vida eterna todavía. Dios eligió, de acuerdo con el versículo 40, que los muertos y los vivos tienen de ser perfeccionados, recibir la glorificación, la transformación del cuerpo, recibir la recompensa de la eternidad definitivamente cuando Jesús volver. Entonces, la Biblia enseña realmente que tanto los justos muertos cuanto vivos tendrán la misma recompensa juntos en la segunda venida de Jesús. Y el otro texto que Pavel va a leer para nosotros enseña la misma cosa. Según Timoteo, Pavel 4, versículo 8. Muy bien, Leandro. Segunda de Timoteo 4, versículo 8 dice lo siguiente. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que texto interessante, Pavel. O texto ensina, amigo televidente e amigo oyente de la Rádio Novo Tempo, que o próprio apóstolo Paulo, a crença de Paulo é que sua corona se encontra guardada por Deus e que Deus lhe dará sua corona de vitória, a eternidade, em la segunda venida de Jesus e para todas as pessoas que amam a segunda venida de Jesucristo. Então, realmente, a recompensa não existe depois de la muerte. Há depois de la muerte, pero quando Jesus volver. Entonces, Leandro, eso de que las personas dicen a veces en un funeral o cuando las personas se refieren a sus entes queridos que ya fallecieron, dice, mi abuelita que nos ve en el cielo, o la persona se está graduando y dice, este diploma va para mi padre que me está viendo en este momento. Esas personas son sinceras. Sí. Pero esa creencia entonces, ¿de dónde surgió? ¿Por qué las personas creen en eso? Pavel, é uma pergunta muito importante. Depois vou falar também de outra pergunta do amigo Pavel sobre o inferno. Agora, os hermanos de muitas igrejas católicas, evangélicas, hermanos espíritas, me gusta de chamar usted de mi hermano porque, mesmo tendo crenças diferentes, nós somos hijos de Deus. Nós somos hermanos de Deus por la criação. Então, me permita falar com você assim. Eu considero você um hermano. Agora, hermanito, a Bíblia ensina que o primeiro ser que dijo que há vida depois de la muerte, mesmo o ser humano sendo um pecador, foi o diablo. Sí, a afirmação é forte, pero se encontra na Bíblia. Eu tenho um compromisso com Deus de ensinar a você a verdade. Perciba quem ensinou que é possível ter vida eterna
afuera de Jesús. Perciba, Génesis 3, del versículo 1 hasta el versículo 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Perciba que el primero ser que enseñó que es posible tener una inmortalidad, mismo el ser humano pecando, fue el diablo. La creencia de la inmortalidad natural del alma tiene origen en el diablo. La creencia influenció muchas civilizaciones. La civilización persa, los egipcios, los griegos. Platón fue el filósofo griego que, también Sócrates, que influenciaron mucho con la creencia en la transmigración o reencarnación del alma. Y Santo Agostinho fue el teólogo cristiano que colocó la creencia de la inmortalidad del alma en la iglesia. Pero el origen principal es el diablo, no es una creencia de Dios. Y voy a explicar, amigo televidente, otro texto muy interesante. Perciba una cosa. En Génesis 3, 23 y 24, percibimos que el ser humano fue criado por Dios con la inmortalidad condicional del alma. Lo que eso significa. Inmortalidad condicional es el concepto de que el ser humano fue criado inmortal, pero con una condición: permanecer fiel a Dios. Dios es la fuente de la vida. Entonces, la fidelidad a Dios garantizaba la aproximación con Dios, para que con la aproximación entre la humanidad y Dios, la humanidad tenese la vida eterna. Pero la inmortalidad fue una cosa condicional. Dependía de la obediencia de Adán y Eva. Pero eso no ocurrió. Y Génesis 3, 22 y 23 demuestra que como Adán no cumplió la condición, él se tornó mortal. Y nosotros también nos tornamos mortales. Perciba el texto. Génesis 3. Leandro, ¿qué te Perdón, parece? Pavel. Antes de que tú leas ese texto, nos vamos a una rápida pausa, porque también después al regreso te quiero también confrontar con lo que está en Lucas 16 sobre la parábola del rico y el Lázaro. No hay Así problema, que, mi hermano. Segura ahí. Nosotros ya regresamos en unos instantes. No te muevas de tu lugar, el programa apenas comienza. Y bien, así como prometido, estamos de regreso y el programa de hoy está candente. El tema es la inmortalidad del alma. Y antes del intervalo, nosotros estábamos conversando con el profesor que estaba leyendo la Biblia para continuar explicándonos este tema tan difícil que es la inmortalidad del alma. Si el alma se separa, el alma cuando muere va al cielo, al infierno, en fin. Y en unos minutos, Leandro, te quiero confrontar con esa parábola del rico y Lázaro, porque ahí está claro de que el infierno existe, porque hay una conversación. Pero, por favor, continúa leyendo el texto y tu explicación. Gracias, amigo Pavel. Voy a leer un texto que
yo estaba explicando en otro bloque del programa que, de acuerdo con la Biblia, el ser humano fue criado con la inmortalidad condicional. O sea, existia uma condição para que o ser humano mantivesse a imortalidade. A condição era a obediência a Deus. Depois da desobediência, o ser humano tornou-se mortal. Vou ler primeiramente Gênesis 2, 16 e 17. E mandou Jeová Deus ao homem, dizendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El texto es muy claro en decir que la inmortalidad era condicional. El ser humano tendría de obedecer a Dios para permanecer comiendo del árbol de la vida, un árbol que tenía un antídoto, un simbolismo también de que el ser humano permanecía fiel a Dios y podría preservar su eternidad por medio del fruto de tal árbol. Pero después que el ser humano desobedeció a Dios, las cosas cambiaron. Perciba ahora Génesis 3, 22 y 23. Y dijo Jehová Dios: y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Perciba, amigo televidente, como el texto es muy claro. Leímos antes en Génesis 3, 1 hasta 4, que fue el diablo el primer ser que enseñó que es posible tener la eternidad mismo pecando contra Dios. Pero ahora, después que el ser humano pecó, Dios echó fuera del huerto el ser humano para que el ser humano no coma más del árbol de la vida, para que el ser humano no sea más eterno y un eterno pecador, sufriendo las consecuencias del pecado, las dolores, las tragedias por toda la eternidad. Entonces, cuando Dios sacó la eternidad del ser humano, fue un acto de misericordia. Y si el ser humano no come del árbol de la vida hoy, isso es una prueba de que no hay alma inmortal que sobreviva después de la muerte. Perciba uma coisa, amigo televidente e amigo oyente também. A Bíblia é muito clara em dizer que quando Jesus volver, usted e eu tendremos de comer de novo del árbol de la vida. Senão, não há eternidade. Apocalipse 22, versículo 2. Em meio de la calle de la cidade, e a uno e a outro lado del río estava el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mês su fruto, e las hojas del árbol eram para la sanidade de las naciones. Ou seja, a Bíblia é muito clara. Se eu tenho que volver a comer del árbol de la vida, que nossos primeiros padres perderam el acesso, isso indica que hoje somos mortales e que a crença de la imortalidade da alma é diabólica, não é bíblica e que o cristiano tem de rechazar essa crença. Pero Leandro, yo creo que ahí estás un poco equivocado porque dices que no es bíblica, pero yo tengo aquí en Lucas 16 el relato de un hombre, un rico y Lázaro. Y lo voy a leer para que tú sepas, mira, de que yo creo que estás equivocado, porque dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino
y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y la historia continúa, pero aquí dice lo que me sorprende, lo que dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voz, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí claramente Leandro está hablando del infierno y del cielo, se están comunicando y uno está sufriendo y le está pidiendo ayuda. Ahora, ¿cómo explicas eso? Pavel, su observação, sua contestação foi muito importante, porque realmente Lucas 16, 19 hasta 31 é um dos textos mais utilizados por muitos cristianos sinceros para comprovar a imortalidade da alma e a existência consciente depois da morte. Pero há muitos detalhes no texto que demuestran y comprueban que el texto es una parábola y no es una historia literal. Voy a leer algunas cosas del texto y voy a analizar también el contexto para nuestro televidente y oyente y amigo internauta también percibir que en ese relato Jesús no tiene el propósito de enseñar sobre la vida después de la muerte. Vamos a leer juntos algunos versículos muy interesantes. El primer texto, el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Si el texto es literal y no una parábola, tendremos de creer que el cielo y el infierno se encuentran próximos de una manera que es posible mirar las personas en el infierno. Perciba que cosa terrible. Usted se encuentra en el cielo después de la segunda venida de Jesús. Pero usted tendrá la oportunidad de mirar el infierno y mirar las personas que le gustan y que no se salvaron. Con certeza, el cielo será un infierno peor que nuestro mundo. Otra cosa interesante, perciba en el versículo 24 una cosa. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ora, eso no es un espíritu, porque de acuerdo con el texto, el personaje tendría sede y una lengua también. Eso más parece un cuerpo do que una alma imaterial. Porque en el concepto griego del alma no necesita beber agua, pero esta supuesta alma necesita de agua porque tiene lengua. Percibe los detalles que indican ser una parábola. Ahora percibe el versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. O sea, Abraham dijo para el rico que el rico, por tener tido una vida buena y confortable durante su vida, él fue para el infierno, y que la persona que fue pobre fue para el cielo. O sea, esto es salvación por las obras, mi hermano. Efesios 2, 8 y 9 es muy claro en enseñarnos que la salvación es por la gracia y no por las obras. 1 Timoteo 6, 17 enseña que en la iglesia cristiana existieron personas ricas con mucho dinero. Entonces la salvación no es determinada por las obras o por mis posesiones. Pero el texto enseña eso.
Outra coisa, é muito importante também ler o propósito da parábola. No versículo 30 e 31, conseguimos perceber o propósito de Jesus com esta história fictícia. De uma parábola não é correto extrair doutrinas de los detalles, pero é importante extrair, é o correto extrair as doutrinas e as lecciones espirituales que a parábola tiene. ¿Qual é a principal lección? Versículo 31, mas Abraham le dijo, voy a leer a partir del versículo 30. Él entonces dijo, la persona que se encontraba en el infierno, supuesto infierno, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. En la historia, el rico que se encontraba en el supuesto infierno pidió para Abraham que enviase a alguna persona para predicar a sus amigos y a sus parentes que el infierno es terrible. Pero la lección es la siguiente, no es posible. Ellos tienen de escuchar los escritos de Moisés y los profetas. O sea, el propósito de la historia de la parábola es enseñar que la persona só puede tener salvación conociendo la Biblia. Y otra cosa que Jesús hizo fue la siguiente. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, nos enseña que existía una historia muy parecida entre los judíos de aquellos días. Entonces Jesús, para ser didáctico, Jesús sacó una historia, una creencia popular para enseñar lecciones espirituales. Pero Jesús no se encuentra comprobando la creencia de la inmortalidad del alma. Jesús utilizó una historia muy conocida para enseñar la lección espiritual de que una persona puede conocer el Mesías y el camino de la salvación por medio de la Biblia solamente. Es muy importante tener en cuenta, amigo, que la parábola se encuentra en un contexto de parábolas. Si usted leer a partir del versículo 1 del capítulo 16, hay la parábola del mayordomo infiel, después el rico y Lázaro. Hay también una serie de parábolas, el capítulo 15, la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo. El capítulo 15 hasta el capítulo 17 forman una perícopa, o sea, un bloque del texto que habla de un mismo tema. Del capítulo 15 hasta 17, versículo 10, hay una perícopa que habla de un tema. Jesús habla con un grupo de personas y para enseñar sus lecciones espirituales a los judíos fariseos, él utiliza parábolas. ¿Y por qué que en la perícopa solo la historia de Lucas 16, 19 hasta 31, es literal y las demás son simbólicas? No es posible. El contexto y los detalles de la parábola demuestran que es una ficción con un propósito de enseñar lecciones espirituales. Y para terminar la explicación, voy a leer un texto en que Jesús mismo enseña que en la muerte la persona se encuentra inconsciente y no consciente. El texto es Juan 11 hasta 14. Juan 11 hasta 14. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Perciba que Jesús hizo una comparación de la muerte con un sueño. Él dijo que Lázaro, cuando se encontraba muerto, que él duerme. O sea, para Jesús, la muerte es un sueño inconsciente hasta la segunda venida de Jesús. Leandro, mira, te tengo aquí unos versículos en lo que tú estabas respondiendo, porque la Biblia está llena, entonces, no sé, a mí me parece que se está contradiciendo, porque Jesús mismo dice lo siguiente: no temáis a los que solamente pueden matar el cuerpo, temed más bien al que puede perder el alma en el infierno. Él también dice: quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Quien cree en mí no morirá jamás. O sea, ¿será que con estas palabras Jesús no está confirmando que la creencia de los judíos era que el alma no perece nunca? Pavel, es un texto muy interesante, San Mateo 19, 28, porque muchos cristianos sinceros utilizan el texto para enseñar que es posible el alma sobrevivir fuera del cuerpo. Pero el texto, cuando analizamos el texto con atención y miramos el contexto, percibimos que el texto enseña el contrario de lo que muchos cristianos piensan. Por ejemplo, el texto dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temede más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Perciba una cosa interesante, el texto dice que en el infierno tanto el alma quanto el cuerpo serán destruidos, los dos. Jesús enseña que Dios puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, el texto enseña la mortalidad del alma, porque Dios puede destruir el alma en el infierno. Ahora, ¿cuál es el significado del término alma en el texto? Yo expliqué primeramente que el término alma tiene muchos significados, pero el significado principal es una persona, un ser viviente. El término es empregado en la Biblia para referirse a una persona viviente, pero en algunos contextos el término tiene otro significado. Para descubrirmos el significado, vamos a leer en San Mateo 10 mismo, en el versículo 30. Voy a leer versículo 39. El que halya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Tengo que le decir una cosa, amigo televidente. El término vida en el griego es el mismo término alma en San Mateo 10, 28. Cuando el texto enseña que Dios puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El término alma se refiere a la vida, la posibilidad de la vida eterna en el texto de San Mateo 10, 28. Ahora, ¿tú sabes el porqué que los traductores eligieron el término alma en el versículo 28 y el término vida en el versículo 39, siendo que el término griego es lo mismo? Por causa de los presupuestos inmortalistas de los traductores. Si el traductor no tiene el presupuesto inmortalista, él tendría de traducir el término vida por alma en el versículo 39. Y así él enseñaría una herejía,
Porque o texto ensinaria que é possível perder a alma por causa de Jesus. Então, para não entrar em contradição, preferiu traduzir o término griego por alma em versículo 28 e por vida em versículo 39, porque o texto ensina que é possível perder a alma por causa de Jesus. Mis hermanos, en la verdade, Jesus ensina que Deus pode destruir en el infierno tanto a alma, ou seja, a possibilidade de vida eterna, quanto o corpo. E, portanto, o texto habla de la mortalidade del alma. E agora, para finalizar, tenho que contestar uma pergunta que Pavel hizo sobre o infierno eterno. Queridos amigos, o término infierno não é um término bíblico. Você pode pensar, como se você há pouco tempo leu em la Bíblia o término? Leu em la Bíblia? Mis amigos, o término infierno é um término latim. En el griego, os términos que aparecem na Bíblia são Hades, Gehenna e Tártaros. E en el hebreo, Seol. Infierno é uma tradução transliterada, é uma coisa que não se encontra na Bíblia, então as pessoas ensinam isso. Em outro programa vou profundizar com mais detalhes, pero resumidamente, o término para sempre em Apocalipse 20:10 e 14:11 não se refieren a um castigo eterno em sua duração, pero a um castigo eterno em suas consequências. A pessoa tendrá um castigo, será destruída e nunca mais terá a oportunidade de ressurreição. Essa é a enseñança bíblica. E tenho uma coisa em mente, meu amigo. Se um inferno eterno existe, então os impíos também terão a vida eterna. Isso é uma herejia. A vida eterna é solamente para as pessoas que acreditam em Jesus. E por isso, 1 Juan 3:15 ensina: todo aquele que aborrece a seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanente en él. Ou seja, o pecador que não tem arrependimento, que não acepta a Jesus, não é eterno. E, portanto, como não comerá del árbol de la vida, não poderá sofrer eternamente en el infierno. As consequências são eternas, pero o tempo del castigo não, porque de acordo com Malaquias 4:1 hasta 3 e Salmo 37:20, as pessoas serão totalmente aniquiladas depois del castigo. Muy bien, Leandro, muchas gracias por todas esas explicaciones. Realmente creo que nos aclaraste muchas dudas que teníamos con respecto a este tema. Leandro, de esta forma llegamos al fin de este programa temático. Sí, y nosotros nos reencontraremos en este verano tocando otros temas exclusivos. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias, amigo Pavel, por tu compañía. Amigo televidente, amigo oyente, tendría mucho más cosas en la Biblia para enseñarte, pero mantenga contacto con el programa, pida su estudio bíblico gratuitamente y te recordes de una cosa: siempre que tengas el coraje de preguntar, la Biblia tiene el coraje de responder. Y yo te quiero agradecer por tu compañía en esta noche. En La Mira de la Verdad regresa en el próximo martes. Muchas gracias.